Bueno, buenos días a todos. Ahora ya creo que sí que podemos arrancar. Lo primero, gracias por venir, ¿vale? Creo que, dadas las circunstancias, pues hay que ser siempre agradecidos, pero ahora un poquito más. Que nada, vamos al lío. Mi nombre es Marcos González, soy parte del equipo de Ingeniería y Proyectos de Baelsis y hoy, pues básicamente estamos aquí para hacer una presentación de un tiempo bastante más corto de lo que son nuestras certificaciones sobre nuestros productos de reconocimiento de matrículas, ¿vale? ¿Qué es lo que se puede hacer con ellos y demás? En esta sesión vamos a ir viendo cuáles son los fundamentos de V4, tanto de V4 como de BIM, ¿vale? Son exactamente los mismos procedimientos, solo que cambia el hardware, ¿vale? Ahora lo veremos. Vamos a ver también que para las soluciones de LPR es muy importante el diseño de la instalación. Y de esto Mariluz, si quiere meter baza en algún momento, que se sienta libre. Y no solo Mariluz, sino cualquier otro, ¿vale? Perfecto. Sí, porque tú ahí ya sabemos que tienes que meter la mano muchísimas veces. También vamos a ver la diferencia entre LPM y LPR. Vamos a ver la configuración inicial del equipo, cómo se realiza y qué pasos es recomendable seguir para, digamos, reducir tiempos. Y vamos a ver también qué son los protocolos de actuación y cómo se pueden programar, ¿vale? Después, por último, vamos a ver cómo se configura la analítica del EPR y vamos a ver unos ejemplos y también los casos de éxito para que podáis ver, si no lo conocéis, qué posibilidades se tiene con este sistema, ¿vale? Ya os digo, estos son los bloques que vamos a hablar, pero si en algún momento queréis interrumpir o lo que sea para hacer alguna pregunta o algún comentario o lo que sea, pues mejor. Si tenéis audio, mejor, ¿vale? Porque así seguimos con la presentación en pantalla, que supongo que es importante para todos, y yo no tengo que estar cambiando, ¿vale? Para el chat. Pero si no, luego paramos en cada uno de los módulos y solucionamos. Marcos, Cuéntame. una cosa, para que no, es que si hablan todos por el micro será un poco follón, pero si subes el ratón en la parte de arriba, verás que tienes un desplegable, ¿vale? Verás que tienes un apartado que es chat. No, sube. Claro, es que no estás con la aplicación, estás vía web. Correcto. Bienvenidos a Linux. Vale, es que pensaba que estabas. Vale, pues no te he dicho No, nada. bienvenidos a Linux. Si no, ya hubiera yo hecho otra cosa. Vale, pues no te he dicho nada. Vale. Entonces, señores, si vamos a utilizar los micros o hacemos una cosa. Es que si utilizan los micros puede ser bastante follón. Vale. Entonces, vosotros vais escribiendo las preguntas y yo os las voy leyendo. Yo se las leo a él. Joder, así da gusto, Mariluz. Claro, hombre. Esto es Y súper. si no, y ya te digo. Y si no, vamos, que cuando terminemos el módulo, pues apañamos, resolvemos las dudas, ¿vale? Perfecto, muy bien. Pues vamos al primer módulo. Bueno, fundamentos de V4 y de BIM. Aquí tenemos los tres equipos principales que tenemos, ¿vale? Estos son los tres hardware de los que sacamos a la venta, ¿bien? Son cajas negras. ¿Qué quiere decir? Que va incluido hardware y software, ¿vale? No se vende cada uno por separado. Por una parte tenemos el equipo más pequeño, ¿vale? Que es el BIM, orientado a instalaciones sencillas y solo hasta cuatro canales, si no recuerdo mal. ¿Y por qué instalaciones sencillas? ¿A qué me refiero? A aquellas en las que las características del entorno están controladas. Por ejemplo, véase la temperatura, véase la humedad, las vibraciones, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el hardware más reducido que tenemos y aunque trabajemos en todos los hardware que disponemos, trabajemos con primeras marcas de procesadores, de hardware y demás, a ver, hay que tener en cuenta que no es lo mismo las prestaciones de un hardware de un tipo BIM que de un tipo servidor, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Luego, pasamos al equipo compacto. El equipo compacto ya es bastante más potente y también está orientado a
instalaciones en las que puedo meter más canales, pero sin sacrificar el consumo por canal y tampoco el tamaño, ¿vale? El tamaño del equipo. Estamos hablando que es un NUC, con lo cual las dimensiones físicas del equipo son bastante reducidas. Bien. Podemos hablar también en Baelchis de densidad de canales. ¿Qué significa esto? Que podemos meter una gran cantidad de canales en, lo primero, un espacio reducido, en unas dimensiones físicas del producto bastante reducidas y también en un consumo bastante reducido. Es decir, que si hacemos el ratio consumo por canal, vamos por delante de otros fabricantes. Y después, por último, el rack. El rack es el más bestia de todos, en el cual podemos tener unas altas prestaciones y ahí ya sí está orientado a instalaciones en las que el rendimiento, la eficiencia, la potencia, ¿vale? Son primordiales. También mencionar que, igual que venimos con los otros dos equipos, es de una sola unidad de rack, con lo cual meterlo en un armario, en una instalación mediana o pequeña, no supone quedarnos muy rápido sin el espacio, ¿vale? Hablamos también de que podemos hacer un hardware específico. Si en algún momento necesitáis, por proyecto, por instalación, por lo que sea, pues que el disco duro sea de unas determinadas características, la RAM, que soporte algún tipo de estándar de humedad o lo que sea. Nosotros os lo comentamos, hacemos el proyecto y os metemos directamente el software en el equipo este específico que necesitéis y ya tenemos la solución, ¿vale? Hay que mencionar también que hay dos tipos de licencias, ¿vale? Dos tipos de producto, mejor dicho, que es LPM y LPR, ¿vale? Aquí podéis ver cuáles de los hardware soportan cada cual y lo más importante de todo es saber cuál es la diferencia entre estos dos productos, ¿vale? LPM y LPR o LPR Plus. La diferencia es esta, que el LPM necesita, ¿vale? El OCR que está incluido en la propia cámara, con lo cual está limitado a cómo está hecho ese reconocimiento de caracteres. Y por otro lado tenemos LPR Plus, que el OCR está incluido en nuestro software. Con lo cual no es lo mismo un software que corre en el hardware de una cámara que el hardware que puede tener directamente incluso un compacto, ¿vale? Es mucho más potente. En cuanto a los elementos software, ¿en qué nos basamos? Nos basamos en una distribución modificada por nosotros, ¿vale? De Linux. ¿Por qué podemos hacer esto? Para aprovechar al máximo toda la potencia del hardware, ¿vale? Nos quitamos los servicios y los procesos que a nivel de usabilidad del equipo no son necesarios y también usamos Linux precisamente por estas 4 palabras mágicas que veis en pantalla. Lo primero, la robustez, seguridad, fiabilidad y eficiencia. ¿Por qué la robustez? Si yo digo como fabricante que el equipo puede dar de alta 4 canales, bien, no es factible, no es asumible que al añadir el tercero ya el equipo esté funcionando mal, ¿vale? Necesitamos que el equipo sea robusto. En cuanto a la seguridad, necesitamos que si un equipo de estas características está orientado a controlar la seguridad o controlar el acceso a determinados establecimientos o a la casa de nuestros clientes o lo que sea, no podemos permitir que la seguridad del propio sistema pueda quedar entredicha, ¿vale? Linux ofrece una posibilidad de manejar la seguridad en cuanto a qué tipo de IP se conecta, en cuanto a la dirección MAC del equipo que se conecta, bastante interesante. ¿Por qué? Porque así podemos filtrarlo, ¿vale? Y podemos evitar ataques. También es verdad que la mayoría de los virus se fabrican para Windows y demás, porque es el sistema más distribuido a nivel de usuario, con lo cual, pues, bueno, esa parte nos la podemos quitar, ¿vale? Tener en cuenta, por ejemplo, el caso de WannaCry hace unos años, que, bueno, pues todos los equipos de Windows, los grabadores incluso y demás, pues hubo casos, ¿vale? Con lo cual, si nos atacan al ordenador de casa en el que solo tenemos, pues yo que sé, el trabajo de nuestro hijo del colegio, pues hombre,
La pérdida fastidia, pero no como si nos fastidian 5.000 y 7.000 grabadores, ¿vale? En cuanto a la fiabilidad, necesitamos que el equipo esté levantado, esté activo 7 días a la semana, 24 horas al día. Bien, yo no puedo confiar en un equipo que necesita reiniciarse cada X tiempo o que por fallos dice, no, pues ahora me reinicio, pues ahora pantallazo azul, o sea, no, ¿vale? Son cosas que en determinadas situaciones no se puede permitir. Y bueno, luego la eficiencia, ya no solo por la capacidad que tiene Linux de poder quitar procesos a demanda y demás, sino por la planificación de procesos, ¿vale? La planificación de procesos a bajo nivel de Linux es bastante más eficiente que otros sistemas operativos, ¿vale? Con lo cual podemos aprovechar de muchísima mejor forma la potencia del hardware. ¿Cómo se accede a nuestro equipo? Siempre por navegador web. Bien. Desde Valsys siempre recomendamos las últimas versiones de Firefox o Chrome para evitar problemas. No se necesita instalar ningún ActiveX, con lo cual podéis haceros a la idea de que el uso de Internet Explorer no está soportado, ¿bien? Precisamente por razones de seguridad. No se necesitan programas de acceso remoto. Si tú te quieres conectar al equipo a través de una VPN, pues te coges la VPN, te conectas metiendo la IP y se acabó, ¿vale? Por ejemplo. O a través de un DNS, lo podemos hacer. También nuestros compañeros de DMS, vamos, es el pan de cada día. Lo hacen como churros. Se puede coger y si tienes el equipo con IP dinámica, directamente lo metes a través del DNS, a través de un grabador o a través de la cámara o lo que sea y listo, ¿vale? Con lo cual, al final, en resumen, ¿qué es lo que necesitamos para conectarnos? Por norma general, configurar la IP y puertos de conexión en el router. Y se acabó. Y con eso podremos acceder a nuestro equipo desde donde sea. ¿Bien? Con lo cual, dada la situación que corremos ahora mismo, es una ventaja bastante interesante. Gracias a la combinación del hardware y el software, podemos meter esta gama de licencias de LPR. Mencionar también que en los equipos que hemos visto antes, aunque no venga al caso de esta charla, sí que es cierto que podemos hacer soluciones verticales. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos combinar, para aquellos que no lo sepan, ¿vale? Podemos combinar las licencias de detección perimetral, que también tenemos en Valsys, con las de reconocimiento de matrículas. Bien, con lo cual podemos hacer una solución muy interesante que, por ejemplo, puede partir desde el abrir la puerta de coche para nuestro cliente en su chalet y después activar todo el perímetro, con lo cual es una solución bastante sencilla, pero muy útil y muy llamativa a nivel de usuario final, ¿vale? ¿Qué diferencias hay entre LPR y LPR Plus? LPR normal, ¿vale? El Stop and Go que se llama, está optimizado para aparcamientos o para barreras. Con lo cual, aquí tenéis el diagrama, aproximadamente las distancias, los ángulos y las consideraciones a tener en cuenta a la hora de la instalación. Bien. Stop and Go quiere decir que el vehículo tiene que estar en parada. En parada es hasta 30 km por hora máximo. Bien. No es necesario incluso que el vehículo se pare, pero sí que vaya al menos lento. La cámara se suele colocar detrás de la barrera, como podéis comprobar. Se utiliza normalmente iluminación infrarroja porque el contraste con la matrícula es mucho mejor, ¿vale? De esto Mariluz os puede dar una masterclass, pero creo que ahora no. Vale, y aquí el tamaño de la matrícula sí que es cierto que tiene que ser aproximadamente de unos 30 píxeles de alto. ¿Para qué? Para que nosotros, a partir de la analítica, podamos asegurar una correcta lectura de los números y letras de la matrícula y para que también no solo sea correcta, sino que sea robusta. ¿Bien? Que no que hayamos tenido suerte y hayamos leído esto, pues ya funciona, no. O sea, tenemos que asegurarnos que
hoy se va a leer la matrícula, mañana también, al mes que viene también y dentro de 2 años también. ¿Vale? Free Flow, optimizado para ciudad, ¿vale? Para tránsito libre. Vehículo en movimiento de hasta 80 km por hora aproximadamente. También tened en cuenta que todas las recomendaciones o todos los números que podéis ver aquí en la presentación son orientativos, ¿vale? Porque depende mucho en videoanalítica las condiciones de la escena, ¿vale? Iluminación, cómo hemos colocado la cámara, etcétera, 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 ¿vale? La imagen se tiene que encuadrar en la matrícula. ¿Qué quiere decir esto? Que yo donde ponga la cámara, ¿vale? Tengo que cerrar la óptica lo suficiente como para alcanzar la matrícula, ¿vale? Porque a lo mejor no puedo poner la cámara justo para que pille los coches, entonces tengo que ponerla más arriba o más al fondo, lo que sea, y tengo que cerrar la óptica, ¿bien? Utilizamos lo mismo, iluminación infrarroja, ¿bien? Y ahora el tamaño de la matrícula tiene que ser de 50 píxeles. Además de los dos tipos de licencia que tenemos del EPR, tenemos módulos especiales. ¿Y para qué pueden servir? Para potenciar precisamente este tipo de sistemas, para potenciar las posibilidades de las instalaciones que podéis realizar a vuestros clientes. Si necesitamos controlar un parking, pues, por ejemplo, ¿qué cosas se pueden hacer en un parking? Controlar el aforo, controlar el tiempo de permanencia, por ejemplo, si es un parking gratuito, hasta las 2 horas, por ejemplo, pues se puede controlar esa permanencia, ¿vale? También se tiene control de plazas compartidas, por ejemplo, si estamos en un edificio en el que hay comunidad de vecinos o en el que hay comunidad de vecinos y empresas o varias empresas, se puede tener este tipo de solución, ¿bien? En el que tú tienes tu plaza, pero a lo mejor la compartes con otro compañero, ¿vale? También se tiene detección del sentido contrario. Si tú estableces cómo se entra a un parking, también puedes establecer alguna acción por si se detecta que va en sentido contrario. Bien. Luego, por otra parte, tenemos perdón, el módulo de listas temporales. ¿Para qué? ¿Para qué pueden servir este tipo de módulos? Pues precisamente por si yo quiero poner una fecha de caducidad a una matrícula. Oye, por ejemplo, sé que me va a venir el técnico de tal empresa, tal día, con el coche no sé qué, al hotel, porque me tiene que hacer un trabajo. Perfecto. Yo le doy de alta y le digo, vale, pues va a estar aquí tal día. Pues al día siguiente ya le tengo que quitar el acceso. Pues en vez de meterme, yo lo que puedo hacer es chequear una característica en la que me dice, vale, pues esta matrícula que yo he añadido a la lista de permitidos la puedo eliminar automáticamente al día siguiente. Bien. También se pueden habilitar y deshabilitar listas con esta característica. Por ejemplo, si yo sé que en mi hotel van a venir a alojarse, pues, por ejemplo, personas de una convención o lo que sea, y sé que siempre se van a reunir en mi hotel, yo puedo gestionar eso. Yo puedo habilitar y deshabilitar esa lista sin necesidad de borrarla y de crearla de nuevo. ¿Bien? Y luego habilitar horarios de acceso por lista y cámaras también. Yo puedo definir cuándo y a qué hora pueden acceder por una cámara y por otra. Bien, a modo de resumen, aquí tenemos LPM, LPR y LPR Plus, ¿vale? Aquí los canales máximos. LPM es en el BIM hasta 4 canales y en el servidor pues hasta 24. Volvemos a lo mismo, LTM, como funciona con el OCR de la propia cámara embebido, ¿vale? Necesitamos comprobar con cada fabricante la velocidad máxima del vehículo, ¿bien? Para que se pueda hacer el procesamiento en condiciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vale, he visto que estabais teniendo algún problema. ¿Me escucháis mejor ahora?
Hola, hola. ¿Sí? ¿Mejor? Perfecto. Vale, perdonadme. Si en algún momento os habéis quedado con algo que no entendierais bien o que no se me escuchara bien, sentiros libres de preguntar. Vale, en el caso de privado, si quiero... Vale, Marcos, que creo que es el primero que preguntas. Sí, Marcos. En el caso de que sea un parking privado y quiero darle el acceso a una moto, ¿hay solución para este caso? Sí. Sí, también se leen las matrículas de las motos, ¿vale? Independientemente. En cuanto a, por si, por si sale la duda o a alguien se le ocurre y demás, eh, las matrículas, ¿vale? El listado de los países que tenemos en cuenta actualmente son Italia, Francia, Portugal, España, evidentemente. Se pueden añadir a demanda, ¿vale? Creo, si no todos, muchísimos de la Unión Europea. Y si hace falta alguno más, se podría ver, ¿vale? También tener en cuenta que cuantos más países se añadan, la fiabilidad del reconocimiento puede verse modificada, ¿vale? Precisamente por el sistema tener que, en vez de centrarse solo en un tipo de matrícula, ¿vale? En un determinado contexto, tiene que generalizar mucho más, ¿vale? Pero bueno, si lo necesitáis, sin problema, ¿vale? Vale, Gregorio. Vale, entiendo que con un LPR se puede poner cualquier cámara. Sí, se puede poner cualquier cámara, ¿vale? Siempre y cuando se utilice nuestra licencia de LPR o LPR Plus, sí. Aunque quizá con alguna salvedad por características, ¿vale? Nosotros, junto con nuestros compañeros de DMS, siempre hay algunas cámaras recomendadas. ¿Por qué? Porque son las que ya, pues, las instalaciones se han hecho con ellas, se han probado, están dando buenos resultados, ¿vale? Eso lo más corriente o lo más correcto desde mi punto de vista sería preguntar a tu distribuidor, ¿vale? ¿Ves? Ya está. Si es que tenemos un soporte. Claro, lo de los IR ahora vamos a hablar de ello. Sobre todo, a ver, al final los que diseñan la instalación, ¿vale? Son los responsables de lo que vamos a ver ahora. Pero también es cierto que aunque no se diseñe la instalación, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta ciertas cosas, sobre todo para esto, para LPR, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda más, bueno, claro, y un buen sensor, nos ha fastidiado. Vale, si alguien tiene alguna duda más, que calle ahora o sea, que hable ahora o que calle hasta el siguiente módulo. Nada, pues nada. Vamos al lío. Diseño de la instalación. Vale. Esto es a lo que Marius se estaba refiriendo con lo de los IR y los sensores y demás, ¿vale? No sé cuántos de vosotros estaréis acostumbrados a diseñar instalaciones y todo esto, pero bueno, son recomendaciones así tipo genéricas y si alguno quiere aportar algo, bienvenido sea. Bien, diseño de instalación. Hemos dicho cómo tienen que estar las cámaras, ¿vale? Por ejemplo, para Stop and Go. Pero lo primero, las características propias, las intrínsecas de la cámara tienen que ser, vamos, muy bien seleccionadas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo utilizar una óptica que otra, no es lo mismo abrir una óptica de una forma que cerrarla, ¿vale? La exposición, el tiempo de obturación, etcétera. Luego también las características extrínsecas de la cámara. ¿Cuál es la posición y la orientación de la propia cámara? ¿Hacia dónde apunta? ¿Tengo obstáculos? ¿No tengo obstáculos? ¿Voy a tener obstáculos o no?
¿vale? Todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor ponemos el báculo y dentro de un mes, ostras, pues me ha aparecido aquí un árbol de la nada. Es que los árboles, amigo mío, crecen, ¿vale? Y luego también es importante conocer la inclinación del asfalto, ¿vale? La situación donde va a estar el vehículo. No es lo mismo en llano que en cuesta, que cuesta arriba, que cuesta abajo, que con un peralte que te la dé el propio vehículo, ¿vale? Porque si os dais cuenta, un lector de caracteres, un reconocimiento de caracteres, necesita unas determinadas características, ¿vale? Si yo giro mucho el vehículo, o sea, si yo tengo un peralte muy inclinado, a lo mejor puedo perder precisión en la lectura, ¿vale? Eso que lo tengáis en cuenta. Las matrículas. Utilizamos la luz infrarroja precisamente por esto, por aprovechar la capacidad de refracción de las matrículas. Las matrículas son retroreflectantes, con lo cual tienen este efecto. Emiten la luz que les llega en la misma dirección, con lo cual a la cámara, si yo oriento bien la cámara y oriento bien el foco de infrarrojos, yo puedo obtener una imagen mucho más nítida que si tuviese una superficie normal. Si alguno se ha metido con las últimas matrículas estas de metacrilato y todo esto, por lo que a mí me han estado contando y demás, no hay problema, ¿vale? No hay problema. A lo mejor hay algún caso que puede tener alguna dificultad, pero bueno, eso sería cuestión de revisarlo, ¿vale? Y bueno, la colocación del foco auxiliar, colocarlo lo más cercano posible a la cámara, ¿vale? En cuanto a la óptica, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la matrícula, que es lo que vamos a leer, esté el máximo tiempo posible enfocada, ¿vale? Con lo cual, la solución, cerrar el iris, ¿bien? Como vemos aquí. Pero claro, así aumentamos la distancia focal, pero también es verdad que al hacerlo tenemos menos luz en la escena. De ahí lo de los focos infrarrojos, ¿vale? El tiempo de exposición para, como los vehículos están en movimiento, tenemos que bajar el tiempo de exposición, ¿vale? Reducir el efecto fantasma. Con lo cual, al hacerlo, también disminuye la iluminación de la escena. Y luego, otra de las cosas buenas de bajar el tiempo de exposición es que los faros de los coches, por ejemplo, en un parking, cuando llegan con los focos encendidos, también evitamos o disminuimos el efecto de deslumbramiento en las cámaras. Y aquí están nuestros grandes amigos, los focos IR. Para mitigar la baja iluminación en la escena, lo ideal es trabajar con imagen infrarroja. Pero las cámaras bullet que llevan integrados los focos IR, se aconseja desactivarlos. ¿Por qué? Porque si los infrarrojos empiezan a atraer insectos y te tapan la lente, pues estamos en un lío, ¿vale? Por eso también se recomienda tener focos independientes, ¿vale? Lo más cerca posible de la cámara, uno sobre otro, aproximadamente a unos 30, 40, 50 centímetros, depende, para tener una visión óptima. Vale, ¿qué otros factores tienen las cámaras a la hora del diseño de la instalación? Bueno, pues tenemos la ganancia, pero a ver, la ganancia al final es una amplificación de la imagen de vídeo, pero al ser artificial, ¿vale? Lo peor es esto, que se genera más ruido. Se genera más luminosidad, sí, pero también se genera más ruido, con lo cual la lectura de la matrícula puede no ser la mejor. Así que para LPR lo mejor es ajustar el iris, la exposición y utilizar los focos infrarrojos, ¿vale? Luego, el WDR es una tecnología que sí mejora los contrastes de luz, es una
adaptación dinámica de los blancos de la imagen y está muy bien para temas de seguridad, pero para los sistemas LPR los pueden confundir, ¿vale? Precisamente por esto, porque cuanto más estable sea la imagen y más podamos focalizar a dónde queremos hacer la lectura, mejor. Luego, los sensores. Ahora mismo los CCD prácticamente han sido desbancados, salvo en algunas aplicaciones, por los CMOS, precisamente por coste y por los resultados que están teniendo, ¿vale? El tamaño del sensor es muy importante. Cuanto mayor sea el sensor, más luminosidad tendrá. ¿Bien? Más calidad de la imagen, más contraste también. Y, por tanto, menos ruido. ¿Por qué? Porque como es capaz de absorber mucha más información, no necesito alterarlo, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que el tamaño del sensor y de la óptica deben coincidir. ¿Para qué? Para evitar precisamente este efecto. Cuando el tamaño de la óptica y del sensor coinciden, la imagen es perfecta. Cuando no, hay que hacer determinadas cosas, ¿vale? A la hora de aplicar la imagen, la recogida de la luz al sensor y se produce lo que es lo que se conoce como el rolling shutter, que es, pues, por ejemplo, lo de los helicópteros, que parece que las aspas están dobladas y demás. Vale, en cuanto a la iluminación, si queremos hacer una instalación o queremos enfrentarnos a una instalación de autopistas, por ejemplo, en las que se manejan velocidades altas, ya más de 80-90 km por hora, se suele utilizar luz estroboscópica, ¿bien? Pero sincronizada a la misma velocidad que el shooter de la cámara. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar el pico de luz, ¿vale? En cuanto se produce este pico, es cuando se produce el volcado de la información al sensor, ¿vale? Y luego la distancia entre el IR y la cámara respecto del vehículo debe ser mínima, es decir, tenemos que ajustar precisamente esas distancias para saber dónde quiero hacer la lectura, ¿vale? Dónde quiero hacer la detección. ¿Alguna pregunta? Vale, sí, hay preguntas, menos mal. Bien, vale. Juan, que creo que es el primero, dice que a qué distancia el foco de la cámara. Pues a ver, normalmente el foco se suele poner debajo, ¿vale? Y la cámara arriba. Pues depende de la instalación, puede ser entre unos 20 y unos 50 centímetros de distancia entre ellos. Pero vamos, que esto... Vale, esto lo más seguro es que Mariluz os responda así rápido. ¿Vale? Sí, bueno, depende del escenario al final. Claro. ¿Vale? La norma general es que se ponga debajo. ¿Vale? El foco normalmente se pone debajo. Pero a lo mejor si no... Es decir, si a lo mejor tenéis que colocar la cámara de tal manera que no tenéis ese espacio que hay que dejar entre cámara y foco, pues entonces habría que ponerlo por arriba e intentar orientarlo correctamente. Pero por norma general se pone abajo. Claro. No sé si todos los asistentes conocen nuestro sistema, ¿vale? No lo sé, porque no veo el listado completo de los asistentes. De todas maneras, los que estéis interesados y demás, podemos pasaros después la información, ¿vale? Tenemos una serie de guías hechas que precisamente van sobre esto, la colocación de la instalación en las guías y demás, ¿vale? Entonces, si queréis, lo puedo comentar con mis compañeros y os lo pasamos, ¿vale? Vale. ¿Las matrículas de los taxistas azules se leen? Sí. Sí. El año pasado, a finales, en noviembre, estuvimos con charlas justo del EPR y sí, a ver, estaban hablando justo de eso
en la charla, oye, y estas matrículas se leen y tal, pues hubo un participante que dijo que no, ¿vale? Que no leía nada, pero es que dijo otro que sí, ¿vale? Entonces, esto también depende mucho de la instalación. Ahora veréis que la configuración de la analítica del EPR es muy sencilla, ¿vale? La configuración propiamente de la analítica. Pero aquí la parte crucial es el diseño de la instalación, ¿vale? Vale. Vale, esto que acabo de explicar es para LPR, LPR Plus y para LPM. ¿Vale? O sea, todo lo que estoy diciendo hasta ahora es igual. Es exactamente lo mismo. La única diferencia entre LPM y LPR, o LPR Plus, ¿vale? Da igual, es quién es el que lee la matrícula. ¿Vale? En LPM hemos dicho que la lectura se produce gracias al software que tiene la propia cámara, y LPR o LPR Plus, la lectura la hace nuestro software. ¿Vale? Lo de la altura de la cámara creo que lo estaba respondiendo Mariluz. Sí, ya está. Vale. ¿Alguno más? ¿Alguna pregunta, algo que se quiera aclarar? Bueno, yo más que nada les comentaría que sobre todo a la hora de elegir la cámara, lo que hemos dicho, el sensor es súper importante, ¿vale? También tenemos que estudiar dónde estamos poniendo la cámara, ¿vale? Si va a ser un sitio donde va a hacer sombra, si es en un interior, si vamos a tener fluorescentes en el ambiente, etcétera, ¿vale? Aparte de que la óptica sea varifocal para poder ajustar y tal cómodamente, yo lo que os digo es, no montéis cámaras de 20 euros o de 30 euros para esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque seguramente tengamos que ajustar el shutter. Diréis, ¿qué es el shutter? Alguno de vosotros. Shutter es para poder ajustar la exposición. Es decir, el shutter es lo que viene siendo el diafragma y ajustamos la velocidad a la que se abre y se cierra. Cuanto más rápido, menos luz nos entra. Esto para condiciones de sobreexposición. Por ejemplo, cuando tenemos mucho rebote de luz, ¿vale? Cuando vemos la matrícula muy blanca, entonces tenemos que subir la velocidad del shutter. Y en condiciones opuestas, de oscuridad, tenemos que bajar esta velocidad para que entre más luz. Entonces, una cámara de 20 euros obviamente no os lo va a hacer esto. Claro. Sí, básicamente eso. Para LPR hay creo que la parte más importante es justo esa, es la instalación, el diseño. El dónde lo vas a colocar, qué dispositivos vas a utilizar, es decir, no tanto como la configuración, que ahora lo veréis, ¿vale? Pero sobre todo el cómo configuro la cámara, qué facilidades me da la cámara, el dispositivo, para poder trabajar con ello, ¿vale? Y aparte, evidentemente, de la colocación de la propia cámara, de los báculos, donde la pongo, es decir, entran en juego muchísimas cosas y no solo la parte, pues esto, de la configuración del propio sistema. Además, la imagen, es decir, claro, te dicen a qué altura y tal. A ver, tenemos que tener en cuenta que al final el sistema tiene que ver una matrícula. A ver, si la tenemos la cámara muy arriba y muy picada, ¿qué pasa? Que la lectura, lo que va a ver la cámara, realmente no lo va a ver correctamente, va a ver los números como muy estirados. Las matrículas, además, han de cumplir una serie. A ver, las matrículas tienen que estar relativamente bien. Si tenemos una matrícula doblada, tampoco podemos, o rota o rascada o lo que sea, no podemos pedirle milagros al sistema, ¿vale? Es decir, Claro. también tenemos que tener en cuenta estos márgenes de error cuando tenemos este tipo de matrículas. Si las matrículas están bien y la cámara está bien colocada, funciona perfectamente. Yo es lo que os digo, si la cámara está a 5 metros, que esto es una locura,
y picaba para abajo, por ejemplo, no os va a leer bien, no os va a leer bien. Tener claro que al final en la imagen que está recibiendo el sistema, ¿vale? Tiene que cumplir un número de píxeles, ¿vale? De tamaño, la matrícula en la imagen, para que pueda ser leída con fiabilidad, ¿vale? Entonces, al final la instalación, altura y tal, pues depende de esto, porque si tú lo pones a 5 metros de altura o a 15 metros de altura y me estás metiendo una óptica de 45, que yo voy a ver la matrícula perfectamente a 8 megapíxeles, por decirte algo, que yo voy a ver la matrícula aquí, pegadita a mi nariz, pues perfecto. Claro. Pues si la estoy viendo en Murcia, ahí a lo lejos, ¿sabes? Pues mal asunto. Esa es yo creo que es una de las cosas más importantes a tener en cuenta o que nosotros como fabricantes queremos que salgáis de ese tipo de charlas. Necesitamos que se sepa que, oye, la videoanalítica funciona así, funciona muy bien, ¿vale? De hecho, Mariluz, que lleva todas las analíticas habidas y por haber, lo acaba de decir. Funciona muy bien, pero si tú, como persona humana, no eres capaz de ver algo en una imagen, no pretendas que la videoanalítica lo haga, ¿vale? Véase la lectura de una matrícula o véase en detección perimetral un monigote a 180 metros cuando es que no lo ves. O sea, lo sabes porque lo sabes, porque eras tú pasando por allí, pero no porque se pueda diferenciar que eso que sale ahí es un objeto de detección que a ti te interesa, ¿vale? Eso es muy importante. Y otra cosa también importante es lo que ha dicho también Mariluz. Cuidado con esas matrículas antiguas, sucias, rotas, rasgadas, ¿vale? O que por alguna cosa, yo que sé, se han comido un pájaro, pues están defectuosas, ¿vale? Con lo cual, nosotros incorporamos una mejora al sistema para este tipo de casos, ¿vale? En los que podemos hacer la diferenciación de un carácter o de dos o más para que una matrícula se pueda reconocer bien o no. Por ejemplo, los 6 se pueden confundir con una letra, si está un poquito sucia o lo que sea, o un 6 con un 8 si hay determinadas características, ¿no? Pues eso se puede mitigar con una de las soluciones que vamos a hacer, ¿vale? Si alguien ¿tiene algo más o seguimos? Seguimos. Vale, perfecto. LPM y LPR, para que os hagáis una idea de qué es lo que se puede hacer, ¿vale? Con LPM se puede gestionar un aparcamiento, ¿bien? Aforo, plazas compartidas y demás. También se puede controlar el pago o impago de los surtidores. Tú llegas a una gasolinera y tienes una lista de morosos en esa gasolinera, ¿vale? Entonces tú puedes denegarle el acceso a ese surtidor, a esa matrícula, o tú has cogido esa matrícula cuando se ha ido esa persona sin pagar, pues conoces esa matrícula, ¿vale? Porque eres capaz de gestionar esa información. Control de tiempos, pues lo que hemos dicho, horarios en parkings, horario de carga-descarga, listas con fecha de caducidad porque me viene una convención, ¿vale? Ese tipo de cosas. También control de acceso a zonas restringidas, es decir, podemos montar un sistema para que, por ejemplo, ciudades como Salamanca, ¿vale? Que luego veremos el ejemplo, tengan el acceso restringido al casco histórico, ¿vale? Precisamente por cuidarlo y por mantenerlo. Se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer una lista de vehículos o matrículas permitidas, ¿vale? Con coordinación con la policía y demás para tener este caso resuelto. También control logístico. Podemos aplicar conocimiento del módulo de parking a
gestionar un control logístico, tiempos de carga y descarga, horarios de paso. Oye, sé que los repartidores me tienen que llegar de tal hora a tal hora. Pues si están fuera de ese horario, por lo que sea, no les doy acceso, ¿vale? Diferencias con LPR, para que veáis, poquitas. LPR sí que al ser más potente permite además la detección de congestiones de tráfico. Es decir, normalmente en FreeFlow tenemos la geolocalización de cada uno de los báculos, ¿vale? Gracias a eso podemos medir cuántas detecciones se han hecho en cada uno de los báculos. ¿Bien? Y con eso se puede gestionar esa información. También algo bastante interesante en FreeFlow, si ponemos accesos a las localidades, con este sistema podemos localizar los vehículos robados. Bien, si tenemos acceso con la policía a esa lista de matrículas de vehículos robados, podemos establecer una traza, ¿vale? Podemos establecer una traza de por dónde ha estado ese vehículo. En cuanto al módulo de parking, bueno, en cuanto al módulo no, en cuanto a un parking como tal, podemos utilizar el módulo de parking, ¿vale? Para lo que ya hemos estado viendo. También podemos prevenir el fraude. Bien, yo puedo localizar a la entrada y a la salida un vehículo, bien, yo hago que se espere aquí y le grabo tanto a la entrada como a la salida en alta definición y en varios ángulos para tener el estado de la carrocería, el estado del vehículo antes y después, ¿vale? Porque luego dicen, no, es que ha salido una columna asesina y me ha rayado el coche. No, vamos a ver, lo traías así, ¿vale? Prevención del fraude. Apertura automática de barreras, evidentemente, si esto es un LPR, pues la principal acción sería abrir una barrera. Control de presencia en el parking. También podemos ver si una persona está dentro de un parking donde no debería estar, ¿vale? Y control de presencia es gestión de plazas. Yo puedo saber si fulanito está o no está, ¿vale? Bueno, ¿alguno tiene alguna curiosidad que quiera comentar con estas dos cositas que hemos visto? Para ya pasar directamente a la configuración. Vale, pues configuración. La configuración inicial del equipo se puede hacer de dos formas. La primera, utilizando el Smart Installer o a través de la propia interfaz web. El Smart Installer es un wizard, ¿vale? Es una guía que sirve sobre todo para dar de alta los dispositivos de una forma rápida. Luego la configuración de la autonomía del propio equipo se haría en la interfaz web, ¿vale? ¿Cómo se accede al Smart Installer? Accediendo a la IP configurada / Smart Installer y se accede, ¿vale? En cualquiera de los equipos de Baelsys. Pero nosotros ahora lo vamos a ver a través de la interfaz web. Lo primero, registro de canales de vídeo. Nosotros nos vamos a la pestañita, ¿vale? A la pestañita de canales y añadimos canal. Cada canal que añadamos se nos muestra de esta forma. El estado, muy importante, si los añadimos de forma manual, intentar activar el estado para ver si usuario, contraseña, IP y demás son correctas, ¿vale? Si queremos cambiarle el motor de la analítica, que también se puede, por ejemplo, si tenemos en un mismo equipo LPR y DT, pues apagaríamos el canal, editaríamos y lo cambiaríamos, ¿vale? Luego tenemos activar o desactivar la detección y activar o desactivar la grabación continua. Y la pregunta del millón es, ¿este equipo es un grabador? La respuesta es no, ¿vale? Se recomienda siempre tener un grabador, ¿vale? En la instalación. ¿Por qué? Porque el grabador graba y el equipo de videoanalítica analiza la imagen, ¿vale? Es una explicación un poco simple, pero es la explicación que más cala.
Básicamente por esto, porque yo puedo tener el vídeo grabado en alta definición, 1080, 2K, 4K, 8K, si queréis, me da igual. Pero la videoanalítica no es para grabar, no es un CCTV, ¿vale? Yo lo que estoy haciendo con la analítica es o detectar movimiento, detectar a una persona, detectar una matrícula, ¿vale? Son cosas totalmente distintas. Entonces, ¿para qué sirve la grabación continua? Sirve precisamente para tareas de mantenimiento. Por ejemplo, oye, me llamáis un día, oye Marcos, que es que he estado configurando esto, funciona muy bien por el día, pero es que por la noche, mira lo que pasa, es que no detecto nada, o es que esta matrícula no me la detecta, ¿vale? Pues se puede activar la grabación continua para precisamente ver al día siguiente qué es lo que ha pasado durante las horas en las que se han tenido esos problemas, ¿bien? Para luego nosotros nos metemos al día siguiente y comprobamos la configuración, modificamos y demás, ¿vale? También se pueden registrar otro tipo de dispositivos, como pueden ser domos PTZ o también placas de entrada-salida. Los PTZ están muy bien para si queremos grabar de forma más puntual ciertas zonas respondiendo a los eventos que se han producido en el sistema, ¿vale? Luego los entrada-salida, evidentemente si tenemos barreras colocadas en la instalación para el EPR, pues tendremos que activar o desactivar la barrera utilizando los módulos de entrada y salida. Y luego una parte muy interesante del soporte y de la configuración inicial es precisamente esto. Nosotros como fabricante estaremos con vosotros en las configuraciones iniciales del equipo. Bien. Esto también depende de la experiencia que tengáis o si tenéis muchas, si tenéis pocas, si queréis, si tenéis mucha experiencia y no queréis que nos metamos, pues bueno, eso ya sería otro cantar. Pero bueno, normalmente para las configuraciones iniciales de los equipos estaríamos trabajando en común, Bydemesh y nosotros, para daros soporte a vosotros. Es decir, tenéis que realizar la configuración inicial de 4 o 6 canales, nosotros os haríamos con vosotros delante de forma remota la configuración de los 2 primeros. ¿Bien? Con lo cual, vosotros podéis tener el usuario que vosotros queráis, ¿vale? El usuario y contraseña de administrador, y a nosotros lo que nos interesa es que nos habilitéis el usuario de soporte. Este usuario de soporte, como veremos ahora, la contraseña va a cambiar cada vez que se habilite y deshabilite. Con lo cual, yo me meto en vuestra instalación con ese usuario y cada vez que el soporte termine, vosotros podéis eliminar ese soporte, ¿vale? Con lo cual, igual, si me quiero meter a lo que sea, a cotillear y tal, no puedo. ¿Bien? Si los puertos es una complicación el estar abriéndolos y demás, se puede crear una conexión directamente al soporte de Baelsys, ¿vale? A través de túneling. Nosotros os proporcionaríamos esta contraseña, la metéis y directamente se crea una conexión túnel al propio equipo, ¿vale? Esta última parte es especialmente interesante, ya no para nosotros, ya no tanto para nosotros, pero Mariluz estará conmigo que esto es una herramienta bastante interesante. ¿Por qué? Porque si no se tiene conexión directa con, por ejemplo, una cámara que puede estar dando problemas o con el grabador o lo que sea, nosotros podemos crear un túnel, ¿vale? De la misma forma que hacemos directamente al equipo, podemos utilizar el equipo para crear una conexión directa a esa cámara o a ese grabador que pueda estar dando problemas, ¿vale? Con lo cual, Mariluz os daría la contraseña, se metería en la cámara que está dando problemas, os la configura y todo el mundo contento, ¿vale? Vamos a ir a la demo de la configuración inicial. Vale. A ver. No se puede hacer eso. Vale, no se puede sincronizar con un grabador externo de momento, ¿vale? En principio,
la grabación, ahora lo veremos, ¿vale? En este equipo no tengo activa la grabación continua, pero si tú te metes en la grabación continua o te metes en los eventos del propio sistema, ¿vale? Sí puedes hacer una búsqueda bueno, directamente por hora, por fecha y demás, ¿vale? Eso no es problema. Bueno, pues vamos a la demo. Siempre, ya os digo, este es un equipo que tenemos en nuestras oficinas y si nosotros accedemos al equipo y ponemos vale, pues este no lo tiene habilitado precisamente por ser nuestro demo. Vale. Nada, tenemos la posibilidad de, ya os digo, la IP configurada / Smart Installer y nos saldría el wizard, ¿vale? Pero este la tiene deshabilitada. Entonces, nos metemos en el equipo. Normalmente la configuración inicial es admin y del 1 al 6, ¿vale? Pero como yo tengo mi propio usuario y demás, perdón, porque aquí ya lo tengo un poquito más cuadrado, lo utilizo. Vale. Bueno, ¿qué hemos dicho que se hace en la configuración inicial? Añadir canales, también lo podemos hacer por rango de IP, ¿vale? Si queremos añadir un canal, los nombres, ¿vale? Lo más descriptivos posibles, por favor, porque así ya no solo a vosotros os va a ser mucho más fácil el identificar qué cámara es cada cual, ¿vale? Sino también para cualquier persona que llegue o algún compañero vuestro o nosotros incluso a la hora de daros soporte, nos va a ser mucho más fácil, ¿vale? Le metemos la dirección IP, el puerto de conexión, usuario, contraseña y aquí es una parte bastante interesante, ¿no? Podemos seleccionar si es una cámara y podemos seleccionar el fabricante, también si es un DVR, ¿vale? En el caso de DVR tendríamos que seleccionar los canales que queramos. También, esto es importantísimo, el stream secundario. ¿Por qué le ponemos por defecto el stream secundario? Porque el primario va a ir configurado tanto en la cámara como en el grabador, ¿vale? En cualquier dispositivo de vídeo, va a ir configurado para que vaya al grabador, ¿vale? Mientras que a la hora de utilizar la videoanalítica tenemos que configurar la resolución de ese canal, ¿vale? De ese stream, a la resolución a la que trabaja la analítica, ¿vale? En el caso de LPR es HD. ¿Listo? Con lo cual, gracias a eso, evitamos que el sistema tenga que estar cogiendo un stream más grande y reduciéndolo, ¿vale? Optimizando todo el proceso que lleva la videoanalítica. Bien. Se completa automáticamente el path necesario y, en caso de ser necesario también, el ID externo, ¿vale? Una vez se añade, nos empiezan a salir aquí las cámaras. ¿Bien? Como he dicho antes, lo más importante, estado de recepción del stream apagado y encendido, ¿vale? Si por lo que sea no puede conectarse, ¿vale? Se mostraría así, ¿listo? Y nos saldría un mensaje diciéndonos que no se ha podido conectar y le daríamos a detalles, sobre todo, detalles, ¿vale? Todo lo que sea ver detalles en el sistema nos va a informar de qué es lo que está pasando, ¿vale? Bien, ¿qué más hemos dicho? Entradas, salidas, ¿vale? Nos vamos aquí a configuración y nos vamos a aquí, entradas, salidas. Aquí nosotros tenemos puesto 1, ¿vale? Pero podemos añadir Modbus, pues son los tipo Ethernet. También podemos añadir los grabadores Dahua, ¿vale? Utilizar las entradas y las salidas de los grabadores, tanto Dahua como Hikvision o Hyundai, porque utilizan
el mismo protocolo, ¿vale? Y los USB. Podemos meter el USB, el ID del dispositivo, cuáles son las entradas y las salidas y demás, ¿vale? Y luego también esto es importante. ¿Qué queremos hacer cuando el sistema detecte que se pierde la conexión o se restablece con este dispositivo? Pues normalmente lo que yo suelo hacer es recomendar pues, que mande un email al personal de mantenimiento, ¿vale? ¿Listo? Dame un segundo. Vale, ya está, perdonadme. Bien, ¿visto? Con esto añadiríamos y podemos tener tantos módulos de entrada y salida como queramos en la instalación. Bien, no es problema. Ahora bien, es muy importante saber cuál es cada uno. Si nosotros clicamos en cada uno, nosotros podemos ver las entradas y las salidas asociadas, ¿vale? Es muy importante también tener en cuenta esto, activo en alto, ¿vale? Cuando nosotros configuramos el módulo de entrada-salida, tenemos que configurar, que normalmente por defecto vienen a normalmente abierto. Tenemos que configurar eso en base a las necesidades de la instalación y también muy importante, configurar el Power On, ¿vale? En la última versión de nuestras guías está precisamente cómo se realiza, porque si, por ejemplo, se va la luz en la instalación, los módulos de entrada y salida, si tienen el Power On normalmente abierto, os vais a encontrar que todas las salidas van a quedarse abiertas, ¿vale? Entonces, si lo configuramos bien en la instalación, luego no vamos a tener este tipo de problemas, ¿vale? Luego, ¿qué otros dispositivos podemos añadir? Los PTZ. Bien, nosotros metemos el nombre, insisto, descriptivo, host, puerto, el tipo, de momento solo DAQUA, usuario y contraseña y los canales necesarios, ¿vale? Y luego, la parte del soporte. Aquí podéis ver cómo si activo y desactivo el usuario, ¿vale? La contraseña cambia. Al crear la conexión de soporte, se tiene que tener algo de este estilo, es decir, support.valencia.com y el puerto que se nos abre a nosotros y el puerto web y el de control, ¿vale? En el momento que se cierra el soporte, se cerraría esta conexión, ¿vale? Y luego, aquí, si nos vamos a red, podemos cambiar la IP, la máscara, es decir, podemos configurar la red del propio equipo, podemos denegar el acceso a ciertas IPs, ¿bien? Y también podemos probar la conectividad a los dispositivos que tenemos en red. Aquí podemos poner manual o automático. En el caso de los racks, como tienen dos bocas de red, podríamos seleccionar entre Ethernet 0 y 1. ¿Bien? En cuanto al sistema, tenemos que configurar la cuota, ¿vale? De días. Por la ley de protección de datos está establecido a 30 por defecto. Si creéis necesario la modificación, es por vuestra cuenta de riesgo, ¿vale? Y luego el nombre de la instalación. El nombre de la instalación suele venir muy bien, ¿vale? Porque lo que se ponga aquí aparece después aquí arriba a la derecha. Con lo cual, al ingresar a la instalación, sabemos qué instalación es, ¿vale? Y los usuarios. Aquí podéis ver que hay un montón de usuarios. ¿Por qué es importante esto? Porque todo aquel que tenga acceso al equipo debería tener su propio usuario. De esta forma evitamos problemas. De esta forma evitamos que alguien entre al sistema y por lo que sea, o porque se ha equivocado o porque no sabe manejar el sistema, lo desconfigura, ¿vale? Entonces luego tenemos problemas. Si cada uno accede con su usuario, la ventaja que tiene esto es que vamos a poder saber quién ha hecho qué cambios, ¿vale? Porque todo queda registrado aquí, en el histórico, ¿vale? Bueno, y luego otra parte también importante es poder generar un backup.
nosotros podemos, una vez se haya hecho la configuración inicial, se generaría un backup para tener precisamente toda la información del inicio, y cada vez que se haga una modificación, lo suyo es poder generar un backup. ¿Por qué? Porque así, si es mejor la modificación que lo anterior, se deja. Si no, se vuelve y se vuelve a configurar, ¿vale? De esta forma se puede trabajar bastante mejor, ¿vale? Vale. En cuanto a lo de cambiar el puerto de acceso por defecto, el 80 no se puede cambiar, ¿vale? Pero si tú quieres añadir otro, porque el puerto que vas a abrir en el router es otro, lo puedes añadir aquí, en HTTP, y tú aquí añades el puerto que tú quieres. Con lo cual, el que abres en el router es el que tú vas a añadir aquí, ¿vale? Y directamente te conectas, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Vale. Bien. Bueno, pues ahora, una vez visto el tema de la configuración inicial, vamos a empezar ya con un poquito la cita, porque creo que sí, bueno, vamos bien. Protocolos de actuación y programación. ¿Qué son los protocolos de actuación? Los protocolos de actuación son básicamente ese conjunto de acciones que dan cierta autonomía al sistema cuando se produce un evento, ¿vale? Es decir, cuando se lee una matrícula, ¿qué quiero que el sistema haga? ¿Qué matrícula se ha leído? ¿De qué lista es? ¿Qué quiero que haga el sistema? ¿Vale? Entonces, tenemos varias categorías. Los protocolos asociados al sistema, es decir, por ejemplo, encender o apagar cámaras, encender o apagar la analítica, ¿vale? Luego tenemos los protocolos asociados a los entradas-salidas, es decir, qué acciones o qué cosas puedo hacer sobre las entradas y sobre las salidas de los módulos. En cuanto a las integraciones, si yo quiero utilizar la comunicación por email, por SMS, por FTP o incluso la comunicación directa con CRA, todo eso se hace a través de un protocolo de integración. Es decir, tengo que configurar el servidor de VSC, ¿vale? Que es la plataforma, la pasarela gratuita que ofrecemos para comunicación directamente con CRA. También, si queremos notificar por email, tenemos que configurar, mejor dicho, el servidor SMTP, y así con todas las integraciones. Y luego, el tema de otros protocolos. Otros protocolos, ahora veremos de qué se trata y cómo se pueden utilizar. Vale, ahora ya sabemos que el sistema es capaz de hacer cosas cuando se produzca un evento. Pero, ¿y si quiero que haga cosas simplemente por horario? También se puede hacer, ¿vale? Se puede crear una programación horaria de los protocolos. Por ejemplo, yo quiero que el sistema arme la analítica pues todos los días de tal hora a tal hora. O quiero que el sistema tenga una lista activada todos los días en un horario determinado y desactivada en otro horario. Se puede hacer, ¿vale? En cuanto a las tareas periódicas, es una funcionalidad que se añadió pues hace tiempo y que, a ver, pues normalmente no se suele utilizar más allá de, por ejemplo, que el sistema sea capaz de mandarme, por ejemplo, un email pues cada cierto tiempo, ¿no? Pero más allá normalmente no se utiliza. Se suele utilizar muchísimo más y, desde luego, la programación horaria, ¿vale? Pues ahora vamos a ver cómo se puede hacer esa programación. Vale. A ver, Gregorio, cuéntame. Si hacemos una lectura de matrículas en un acceso de calle restringido, ¿se puede hacer backup de espacios o días determinados de todas las lecturas?
¿A qué te refieres? ¿A sacar un Excel con un informe con lecturas? Hola, Gregory. Ah, a ver, lo que se puede hacer es guardar el clip de vídeo, ¿vale? Digamos, tú sabes que una matrícula se ha leído, ¿vale? Una matrícula de acceso restringido o en una calle de acceso restringido, por ejemplo, se han leído X matrículas, ¿vale? No tiene por qué estar en una lista. Ahí lo que tú puedes hacer es directamente irte a ese día, ¿vale? Ahora lo veremos. Irte a ese día de esa cámara, que tú sabes que por ahí no puede pasar nadie, y ver todos los eventos que se han producido, ¿vale? E incluso en la gestión de matrículas, que ahora también lo veremos, podemos seleccionar por cámara qué matrículas se han leído en esa cámara, ¿vale? Con lo cual es bastante más rápido. Tenemos esas dos vías, depende de la utilidad que quieras darle a esa información, ¿vale? Vamos a ver cómo se hacen los protocolos y vemos esto de las matrículas, si os parece. Para los protocolos nos iríamos aquí a configuración y avisos del sistema. Aquí, como podéis ver, tengo varios. Se pueden meter tantos protocolos como queramos, no hay límite. Y también tantas acciones como se quiera. Por ejemplo, aquí tengo uno creado de activar salida, ¿vale? Pero también lo que puedo hacer es, en vez de activar salida, que está en la 2, y esto es otra cosa, yo puedo crearme un aviso de abrir barrera de entrada, por ejemplo. ¿Vale? Se me crearía el protocolo y ahora lo que tengo que hacer es asegurarme, eso sí, que está seleccionado y añadir las acciones. Es decir, ¿qué acciones quiero que se ejecuten cuando yo quiera abrir la barrera de entrada? ¿Vale? Pues hemos dicho que hay acciones del sistema, habilitar entrada, habilitar cámara, desactivar el análisis, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, activar salida. Yo puedo decir, vale, tengo el Modbus, que es el entrada-salida que tengo ahí, y yo sé que la barrera está cableada a la salida 3. Y le digo, vale, pues me lo activas durante 5 segundos, por ejemplo, ¿vale? Le damos ahí, y en el momento que ahora en la configuración del canal, que lo veremos, se tenga que asociar la lectura correcta a que se abra la barrera, asociaríamos este protocolo, ¿vale? Así es como se crean, pero, por ejemplo, hay veces que en algún huerto solar o en alguna instalación, pues que puede haber alguna pequeña pérdida de luz o alguna pequeña pérdida de conexión. Lo que normalmente se suele hacer es que en los avisos de pérdida y de reconexión, como os he comentado antes, es mandar un email. Si se manda un email al personal de mantenimiento, se puede saber si está funcionando correctamente o no. Pero si nosotros sabemos que en esa instalación vamos a tener, por desgracia, de forma más regular de lo que quisiéramos, alguna pérdida de señal o de luz, podemos hacer que ese email no se mande en el momento justo de la pérdida, ¿vale? Con lo cual no nos inunda la bandeja de entrada todos los días que sabemos que va a producirse, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues lo primero, creamos el aviso que queremos, ¿vale? Creamos el aviso que nos interesa que se realice. Y luego vamos a crear otro para posponer ese que nos interesa, ¿vale?
Por ejemplo, email mantenimiento, ¿vale? Lo creamos. Ya está, aquí. Email mantenimiento. Añadimos acción. Nos vamos a enviar email, ¿vale? Pedida señal y puedo adjuntar o nada, o una imagen o un vídeo, ¿vale? Por ejemplo. Ya está. ¿Visto? Pero, claro, en el momento que se vaya la conexión y yo lo haya asociado, ostras, pues me lo envía. Vale, yo eso no lo quiero. Si yo sé que la imagen, ¿vale? Sí, perdón, si la imagen no. Si la reconexión se recupera, pues pasado, por ejemplo, 5 segundos, 10 segundos, ¿vale? Pues eso a lo mejor es mucho tiempo, pero bueno, para que os hagáis una idea, yo puedo posponer este email, ¿vale? X segundos o X tiempo. ¿Cómo lo hago? Añadimos el aviso, ¿vale? Yo, por convención mía propia y manías, si yo quiero retardar un aviso, pongo el mismo nombre del aviso y el tiempo, ¿vale? Con lo cual ya sé que uno va con el otro. Entonces selecciono este y añadir acción y me voy aquí a otros protocolos. Notificación programada. Con esto, lo que yo estoy haciendo es retrasar precisamente 10 segundos el protocolo que yo quiera. ¿Listo? Con lo cual, en vez de asociar en la pérdida de conexión lo de email a mantenimiento, asociaría email a mantenimiento 10 segundos. ¿Vale? Cuando se vuelva a conectar, si el email a mantenimiento no lo he eliminado, el sistema lo va a querer enviar. Entonces, para evitar eso que queremos evitar precisamente con la creación de este protocolo, lo que tendríamos que hacer es un tercer protocolo, ¿vale? Por ejemplo, eliminar notificaciones pendientes. Con esto, lo que yo puedo hacer es, vale, oye sistema, que cuando todo vaya correctamente y hayas tenido que posponer algo, cuando vuelvas, no me lo envíes. ¿Vale? ¿Visto esto? Con lo cual, en la pérdida de conexión, asociaríamos este de aquí. Y en la recuperación de la conexión, pondríamos este de aquí. ¿Vale? De esta forma. Nos vamos a la entrada del sistema, nos vamos a la placa y en la pérdida de conexión pondríamos email a mantenimiento y el aviso de reconexión pondríamos eliminar notificaciones pendientes. ¿Vale? De esta forma, si la pérdida de conexión pasa más de 10 segundos, nos enviaría el email. ¿Vale? Si no pasa de 10 segundos, se vuelve a conectar los datos y directamente elimina la notificación pendiente, ¿vale? Que sería precisamente esta. ¿Entendido? Bien, eso por la parte de protocolos como propiamente dichos. Pero luego también hemos dicho que podemos hacer una programación de ellos. Hemos dicho que podemos añadir, por ejemplo, armado diario, que lo que a mí me interesa es armar el sistema X días y de 1 hora a tal hora. ¿Vale? Por ejemplo. Y pondríamos el aviso correspondiente. En este caso, si queremos el armado, sería armar el sistema, ¿vale? Es muy importante que se sepa
qué es lo que se quiere hacer con el sistema, ¿vale? En cuanto a la videoanalítica, hay dos partes muy diferenciadas, pero muy ligadas entre sí. Lo primero es qué es lo que quiero que el sistema haga cuando se produzca un evento, es decir, cuando se detecte, tanto en protección perimetral como en lectura de matrículas. Pero luego, por otra parte, también está la videoanalítica, qué es lo que yo quiero detectar, ¿vale? Las dos partes están muy separadas en cuanto a concepto, pero muy ligadas en cuanto a funcionalidad. Con lo cual, antes de ponernos a decir, cuando yo detecto, quiero que hagas algo, tengo que definir ese algo, ¿vale? Que es justo lo de los protocolos, ¿vale? En cuanto a la configuración de la analítica y la revisión de los elementos que se han detectado, en vez de verlo ahora, lo vamos a ver justo ahora después, ¿vale? Si no os importa. Bien. Este es el repaso que hemos estado, de las cosas que hemos estado viendo. Y vamos a hacer una configuración de la analítica. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Hasta ahora. ¿No? Bueno. Vale, pues seguimos. Configuración de la analítica. En la configuración de la analítica para detección de matrícula tenemos que definir, lo primero, la fiabilidad, el número de frames consecutivos, ahora veremos por qué, y en caso de ser necesario podemos utilizar un array, ¿vale? Ahora también veremos por qué. También es muy importante, en cuanto a diseño de la instalación, fijarnos en que cumplimos las restricciones de tamaño de matrícula, ¿vale? Luego, ¿qué queremos hacer cuando una matrícula se lea? ¿Vale? Es precisamente la asociación con los protocolos. Y también tenemos la opción de la configuración de los metadatos. Y por último, creo que algo más importante, más interesante, será la aplicación del módulo de parking y el módulo de listas temporales, ¿vale? Configuración del canal. Llegamos al canal y le damos a configuración del procesamiento y le damos la fiabilidad, los frames mínimos, ¿vale? ¿Qué es la fiabilidad? La fiabilidad es la confianza que tiene el lector de caracteres en que pone lo que pone en la matrícula, ¿vale? Que un 6 es un 6, que no es un 8, no es una G, ¿vale? Es decir, cuando la coincidencia de lo que lee con la realidad es eso, entonces te lo toma como una detección correcta. Los frames mínimos complementan esa detección, es decir, si durante 3 frames la lectura es superior a la fiabilidad del 0,8, ¿vale? Del 80%, entonces sí es una lectura correcta, ¿vale? Dependiendo de las características de la escena, pues tendríamos que hacer alguna modificación y demás. Pero bueno, siempre se recomienda poner algún frame para que la lectura sea más robusta, ¿vale? No que, pasa, pues ya está, no. Luego, coincidencia con lista. Esto es lo que hemos comentado antes, que también ha mencionado Mariluz, sobre las matrículas antiguas, sobre las matrículas viejas, que no están en sus mejores momentos, ¿vale? Que tienen arañazos o golpes o deformaciones, ¿vale? Coincidencia exacta quiere decir que la lectura de la matrícula que se hace en la imagen comparada con la matrícula que está almacenada en la base de datos tiene que ser exacta. ¿Bien? Pero también tenemos la posibilidad, ahora lo veremos, de que haya un carácter de diferencia, 2 caracteres de diferencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque dependiendo de las necesidades de la instalación puede ser conveniente dar ese grado de flexibilidad. ¿Bien? Luego, ¿qué queremos hacer si esa matrícula tiene acceso denegado en este canal? Pues directamente
le podemos configurar el aviso necesario y se lo asignamos ahí, ¿vale? Esta parte, el sentido de la marcha, es gracias al módulo de parking, ¿vale? Gracias al módulo de parking podemos introducir esta lógica dentro de la imagen y es básicamente el sentido de la entrada. ¿Hacia dónde tengo la entrada? Si la entrada es hacia nosotros, ¿vale? El sentido de la marcha es de arriba a abajo, ¿vale? Detección, podemos poner ambos porque a lo mejor el coche no se detecta bien la matrícula y tiene que echar un poquito para atrás porque se ha pasado del plano, ¿vale? Eso hay que hacerlo con cuidado. Y luego, el autorregistro en lista. Directamente podemos activar o desactivar el registro de las matrículas en la lista que nosotros queramos, ¿vale? Todas las listas del sistema de la analítica LPR están compartidas para las cámaras, ¿vale? Lo que pasa es que gracias a las novedades que presentamos hace un tiempo, se pueden activar y desactivar las listas en función del canal, ¿vale? Con lo cual, yo puedo tener la lista VIP, la lista de test, acceso denegado y demás, y acceso denegado puedo compartirla con todos los canales porque a lo mejor me interesa, pero a lo mejor solo la VIP me interesa que esté en un solo canal porque es por donde entran esos personajes VIP, ¿vale? Luego, aviso, pérdida de señal y recuperación, lo que ya hemos visto. Comprobar imagen en negro, esto también es importante que se desactive, ¿vale? Se desactive de manera normal y habitual en un LPR. ¿Por qué? Porque si estamos hablando, como hemos dicho en la configuración de la instalación, que vamos a cerrar el iris, que vamos a aumentar la velocidad del shutter, necesitamos quitar esa comprobación de imagen en negro, porque la imagen que vamos a estar recibiendo es prácticamente negro, ¿vale? No va a tener información, con lo cual al desactivarlo evitamos avisos de sabotaje en la analítica, ¿vale? Gracias a esta referencia podemos asegurarnos que cumplimos la referencia de 50 píxeles o de 30 píxeles, ¿vale? En función de dónde está colocada la cámara, ¿vale? Y si es un stop and go o es un free flow. ¿Y para qué nos sirve la ROI? Si la ROI no la utilizo, el OCR a lo mejor es capaz de leerme esto, o a lo mejor es capaz de leerme esto, o hay algún ruido en la imagen que puede tomarlo como una lectura, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Si yo sé que las matrículas me van a venir más o menos si se van a quedar como por aquí, yo puedo crear una ROI directamente aquí, ¿vale? Con lo cual, todo lo que esté fuera de esa zona, la videoanalítica no lo va a tener en cuenta. ¿Listo? Las listas temporales. Gracias a las listas temporales, yo puedo tener un montón de listas, tantas como se quiera, ¿vale? Y yo puedo activarlas y desactivarlas si tengo este módulo. ¿Bien? Con lo cual, lo que he dicho antes, puedo activar unas u otras en función de los días que yo quiera y demás, ¿vale? También gracias a esto podemos utilizar que una matrícula tenga fecha de caducidad, ¿vale? Como hemos dicho al principio. Y el módulo de parking básicamente es poder crear una gestión de parking en la que le decimos qué capacidad tiene, cuántas plazas tiene libre y el umbral de capacidad. ¿Para qué podemos hacer esto? Por ejemplo, si tenemos en el parking una luz, por ejemplo, verde y otra roja, ¿vale? La verde es que hay plazas libres. Y la roja es, oye, que hay muchas plazas libres, hay muchas plazas ya y ya no cabes, ¿vale? Pues esa lógica la podemos implementar gracias a esto. Cuando, oye, quiero poner que se cambie la luz verde a roja, pues, por ejemplo, tengo 15 un parking un poquito más grande, 200. Cuando tengo 200 vehículos y ya hay dentro, por ejemplo, 190,
pues directamente pongo la roja. ¿Por qué? Porque seguro que va a haber alguien que entre, ¿vale? Seguro, a ver si tiene suerte. Pero ya estás indicando que ese parking está muy lleno, ¿vale? Con lo cual ahí podemos jugar con ese margen. ¿Bien? Y directamente podemos ir añadiendo matrículas a los parkings. Ahora veremos que se le puede no solo asignar el parking, sino que también se le puede asignar la plaza, la plaza y el tiempo de expiración, ¿vale? Características o cosas a tener en cuenta cuando configuramos la analítica LPR. Dentro de los canales de vídeo, ¿vale? Tenemos las listas. Por favor, nombres descriptivos siempre para que la cosa funcione correctamente y la lógica no haga que nos explote la cabeza cuando nos metamos en la instalación. Las listas son compartidas, ¿vale? Entre los canales de vídeo, no es una lista por canal. Luego, cuidado con la región de interés. Las zonas excluidas del análisis, ¿vale? No se van a tener en cuenta a la hora de la detección. Pero si la matrícula queda fuera también de la ROI, tampoco la va a leer. Así que cuidado con eso. No son excluidas de la grabación continua, ¿vale? Para el análisis. Y esto es lo que os acabo de decir, que la ROI si corta la matrícula no se lee correctamente. En cuanto a los eventos de la analítica, también lo hemos visto. Y luego, por cada lista, puedo asociar un protocolo. ¿Vale? Y son característicos de esa lista. Luego, lo de los nombres descriptivos, esto ya lo hemos hablado, pero de verdad es muy, muy importante. Luego, tantas listas y protocolos como se quiera. También es cierto que vamos a intentar ir de la solución más sencilla a la más compleja, ¿vale? Porque así es más fácil el mantenimiento. Y, por último, y retomando la parte de la colocación de la instalación, por favor, la parte más crítica de estas instalaciones, de estos proyectos, me atrevería a decir que es la colocación de las cámaras, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo se configura la analítica. Nos vamos aquí a la pestaña de canales y nos vamos a la analítica. Esto es lo que os he dicho. Si yo sé que la matrícula, le puedo dar a continuar para ver el vídeo en directo, si yo sé que la matrícula me va a quedar como por aquí, yo puedo crear la ROI, ¿vale? ¿Listo? Se encuadra perfectamente y ya está. Entonces, aquí, opciones del procesamiento, fiabilidad, frames mínimos, el tiempo de no repetición, aquí, qué quiero hacer si deniego el acceso y demás, activar autorregistro, en este caso no me interesa, ¿vale? Luego, tenemos aquí las listas. Aquí tengo el estado, si está activa o no activa. También el aviso asociado, que es lo que hemos estado hablando. Oye, si tengo las visitas y quiero que el aviso sea abrir barrera de entrada, pues se lo pongo. ¿Vale? Luego, ¿a qué parking pertenecen? ¿Vale? Los vehículos asociados a esta lista. Y también, ¿qué tiempo máximo pueden estar en el parking? Con lo cual, cuando salgan del parking, yo puedo establecer una notificación por exceso de tiempo. Oye, que tal matrícula se ha excedido, ¿vale? Y yo puedo gestionar esa información. Gracias a las listas temporales, insisto, puedo activar o desactivar esta lista para este canal. ¿Vale? Dentro de la propia pestaña de canales y de la configuración del análisis, también podemos ir a la lista, a la pestaña de configuración y de gestión de listas y a la de parking. Pero también se puede ir directamente desde aquí, desde gestión de matrículas, ¿vale? Si nos vamos a listas,
podemos añadir una lista, el nombre que queramos. Y aquí podemos añadir matrícula, importar desde un CSV o exportar, ¿vale? Al importar desde el CSV le tenemos que decir qué separador tenemos y sobre todo esta parte. ¿Qué campos dentro de lo que ahora vamos a ver son los que yo le estoy indicando en el fichero, ¿vale? Lo más importante es la matrícula. Luego los demás campos son opcionales. Entonces se elegiría el fichero y se subiría, ¿vale? Si todo cuadra, si el separador es el que es y se le indican los campos que son, no habría problema, ¿vale? Si añadimos matrícula, esto es lo que se estaba comentando. La matrícula, el campo obligatorio, y luego modelo, titular, teléfono, todo si queremos tener más información del vehículo. Y luego la fecha de caducidad. Esto es precisamente gracias a las listas temporales. Podemos activar o desactivar la fecha de caducidad. Por ejemplo, me viene el técnico y yo sé que mañana ya no va a estar, con lo cual, fecha de caducidad, el 18, pues mañana a esta hora se elimina automáticamente de la lista. ¿Vale? Y también se le puede asociar a un parking. Si yo creo un parking, directamente puedo decirle, vale, esta matrícula que estoy creando, quiero que esté en el parking no sé qué. ¿Con qué plaza asignada? Tal. Y el número máximo de vehículos en plaza es lo que os he comentado también de plazas compartidas. Yo sé que, por ejemplo, la matrícula 123 ABC puede estar en esta plaza. ¿Vale? Pero además también la de mi compañero de trabajo, que como tenemos jornada partida, pues lo podemos hacer. Con lo cual, esto se podría quedar de la siguiente forma. De esta manera, si... con dos no, sería uno, perdón. De esta manera, si yo estoy en mi plaza y viene mi compañero, ¿vale? La barrera no se le abriría, ¿vale? No se le abriría el parking. ¿Por qué? Porque ya hay alguien de esa plaza ocupándola, ¿vale? Y luego, en cuanto a... bueno, aquí tenemos las matrículas, ¿vale? Podemos también editarlas y demás. Podemos buscar por matrícula o por titular. Y luego, en la parte de parking, podemos crear los parkings, ¿vale? Lo que os he comentado. Nombre, ¿vale? Prueba, capacidad, pues 200. Plazas ocupadas, 0, porque vamos a inaugurar mañana. Y umbral, pues por ejemplo, lo que hemos dicho antes, 190 o 180, por ejemplo, ¿vale? Aviso por capacidad sobre umbral, es decir, cuando se pase ese 180, ¿qué queremos que haga? ¿Vale? Pues en el caso de tener unas luces de colores, pues podemos gestionarlo con los módulos entrada-salida, ¿vale? Y crear los protocolos asociados. Y lo mismo para cuando el umbral esté, cuando la capacidad esté por debajo. ¿Listo? Entonces se acepta, se añade y aquí puedo directamente añadir el vehículo y se irían añadiendo. Si yo quiero saber qué matrículas están en cada uno de los parkings, ¿vale? Pues yo voy seleccionando cada uno de ellos. ¿Listo? Vale, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vale. Juan, a ti no te aparece lo del sentido de la marcha ni coincidencia con lista. Vale, lo del sentido de la marcha, lo primero, tienes que tener el módulo de parking, ¿vale? Si no lo tienes, es normal que no te aparezca, ¿vale? Porque es específico del módulo específico de la licencia. Pero lo de coincidencia con lista, eso es de las últimas versiones del software, ¿vale? Así que si lo necesitas y demás, o si estás interesado en la actualización, mándame un correo, o bueno, manda un correo a soporte@baeses.com, ¿vale? Y nos lo comentas, ¿vale? Y con esto
podríamos gestionarlo, ¿vale? Vale. En 10 minutos acabamos, ¿vale? Lo digo porque ahora ya solo queda las preguntas frecuentes y, bueno, que lo vamos a ver un poquito por encima. Y sí que me interesa más ver la parte de los casos de éxito, ¿vale? Así que si ninguno más tiene ninguna pregunta, pues avanzamos, ¿vale? Vale. Hay algo muy interesante y es que el por qué no se reciben eventos, ¿vale? Si las matrículas se están leyendo bien, pero no están asociadas a un protocolo, ¿vale? Sino que el protocolo es el de sin acceso, no se quedarán registrados en los eventos, ¿vale? De hecho, vale, a ver, perdón. Vale. Para el tema del usuario final, lo suyo sería que el usuario final no tuviese acceso a poder añadir y gestionar las matrículas, ¿vale? Básicamente porque, a ver, los usuarios finales suelen no conocer bien el sistema y demás, a no ser que se le haga una pequeña formación por vuestra parte y decirle, mira, pues es que esto es así, 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 pero esto no lo puedes tocar, ¿vale? Solo se pueden gestionar las listas a través del usuario administrador. Hemos hablado de la creación de varios usuarios. A la hora de crear los usuarios, tú le puedes indicar al sistema si es un usuario operador, que solo puede ver, operador avanzado, que solo puede ver y borrar algún evento y demás, pero solo de los canales que puede ver, o administrador, que es el que tiene acceso total, ¿vale? Estamos trabajando en poder mejorar esa parte de la gestión de matrículas, sobre todo para el usuario final. Y bueno, de momento solo sería a través de indicarle una formación al cliente final y que tuviese cuidado a la hora de gestionarlo, ¿vale? ¿Cómo se hace para buscar una matrícula? Nos vamos aquí a gestión de matrículas y lo que hemos comentado antes, si yo sé que hay una cámara que por ahí no tendría que pasar nadie, yo puedo buscar por esa cámara y directamente me saldrían todas las matrículas que han pasado por ahí, ¿vale? Vale, Juan, si necesitas estar dando de alta y de baja las matrículas, lo que se puede hacer es utilizar el módulo de listas temporales, ¿vale? Que eso puedes activar y desactivar la lista en función de lo que necesites, ¿vale? De todas maneras, ya te digo, estamos trabajando activamente en esta parte y bueno, en cuanto tengamos novedades, pues lo veremos. Pepe, me comentas, los ayuntamientos os preguntan por los procedimientos de legalización, de las instalaciones del EPR y demás. Esto creo que lo gestionan los compañeros de Vaivenes, ¿vale? El tema de legal y todo esto lo gestionan ellos, ¿vale? Para el tema de lectura en la calle y demás. Yo, de momento, en cuanto a documentación, información para proporcionaros y demás, no la tenemos, ¿vale? Porque precisamente todos los casos los han llevado ellos, ¿vale?
Vale, Juan, me comentas que sí, a ver si yo puedo estar de acuerdo contigo. Lo que pasa es que este tipo de sistemas no están pensados para que el usuario final lo utilice, ¿vale? Precisamente por no solo para la parte de gestión de matrículas, sino que estamos hablando también de protección de perimetral y demás, y no está pensado para que una persona sin formación, ¿vale?, pueda hacer uso del sistema. Otra cosa es que si quieres, a ver, la gestión es sencilla, ¿vale? La gestión de cómo añadir una matrícula o de cómo crear un parking y demás, sobre todo las matrículas, porque es lo que haría un usuario final, es sencilla, pero claro, no estamos hablando de que tú, como técnico o un instalador o nosotros mismos nos podemos equivocar incluso también, ¿vale? Y somos los fabricantes, ¿vale? Imagínate el barullo que puede montar una persona, un cliente final, por no conocer el sistema, ¿vale? Por eso no se ha contemplado hasta ahora que esto lo pueda manejar un usuario final, ¿vale? Esa es la razón por la que ahora mismo no se puede hacer de otra manera que no sea añadiendo un usuario administrador. El tema de que sea barato o no sea barato, eso yo, por ejemplo, no te puedo decir nada. Simplemente si quieres comentar algo de este tipo, bueno, pues lo comentas con mis compañeros del área comercial y, bueno, seguro que te pueden dar algún comentario más acertado que yo. Sí, claro, añadir matrículas o borrarlas o hacer búsqueda lo puede hacer. Es un usuario, si lo utiliza como un usuario administrador, lo puede hacer, ¿vale? Pero claro, el usuario administrador también puede hacer otras cosas, y si ese cliente final hace algo sobre el sistema que no debería, pues al final la repercusión habría que ver de quién es la responsabilidad, si de él o de la persona que le ha dado acceso sabiendo que esa persona no tiene la formación, ¿vale? Simplemente es eso. Bueno, a ver, de momento lo que te puedo decir, Juan, si quieres, esto lo hablamos después. Si quieres, yo te puedo dar mi correo si te parece bien y lo hablamos. Si quieres, lo hablamos con el equipo comercial y con el equipo técnico. Ya está. Vale, os pongo por aquí mi correo, ¿vale? Este es el correo mío personal dentro de la oficina, pero si tenéis alguna cosa, algún problema, alguna cuestión técnica de alguna incidencia y demás, sí que es mejor contactar directamente con soporte, ¿vale? Con soporte@baelsys.com. Pero el mío es este. ¿Vale? Este es el mío. Lo suyo es enviar un correo a soporte y ya si tenéis una incidencia real, ¿vale? De, oye, pues no estoy detectando bien esto o creo que necesitaría ayuda para la configuración de esto y demás, ¿vale? Pues lo suyo sería utilizar la plataforma de ticketing para llevar una mejor trazabilidad de las incidencias, ¿vale? Y así también el equipo de Bydemesh puede estar al tanto de todo esto. Con lo cual, desde ahí, ¿vale? Lo ponéis en el navegador y tenéis acceso a la plataforma de ticketing, ¿vale? Y así todo el equipo de soporte podemos ver justo esto, cualquier incidencia que viene, ya en vez de enviármelo a mí de forma personal, que a lo mejor estoy o dando un curso
o estoy atendiendo otro soporte o lo que sea. Si lo mandáis a soporte o utilizáis la plataforma de ticketing como mejor referencia, podemos estar al tanto todos los del equipo de soporte, ¿vale? Sí, mira, Juan, para lo de la búsqueda por matrícula, lo vuelvo a hacer. Aquí, en la gestión de matrículas, podemos ir al histórico, ¿vale? El histórico es todas las lecturas que ha hecho el sistema. Puedo buscar por cámara o incluso puedo buscar por matrícula, ¿vale? O no solo por matrícula, sino por titular, es decir, ¿vale? Con todas las formas sabidas y por haber. Y luego se puede exportar, ¿vale? Con lo cual tendríamos el fichero en CSV. También podemos ver las lecturas, ¿vale? Vale, es que digo, si tienes lo de LPR y no tienes el icono del coche, digo, algo va mal. Vale. Pues nada, vamos a ir terminando, ¿vale? Simplemente comentar si no tenéis ninguna duda y si tenéis alguna duda, por no excedernos ya más de lo debido, envíame un correo, ¿vale? Envíame un correo y en lo que resta de día, pues intentaré solventar vuestras dudas, ¿vale? Bien, lo de no recibir eventos ya lo hemos visto. Hay que tener cuidado en qué protocolo se enlaza con las detecciones, precisamente por lo que veis en pantalla. La configuración de la analítica desactiva la imagen en negro, como ya hemos visto. Si no se detecta correctamente o no hay detecciones, lo más seguro es que haya que revisar la instalación, ¿vale? Cómo se cierra la óptica o si se mantiene los píxeles mínimos de la matrícula, ¿vale? Vale. Lo de modificar el puerto de conexión de la cámara es que si el puerto de control de la cámara cambia, ¿vale? Hay que indicarlo en las opciones de procesamiento, ¿vale? Simplemente a tenerlo en cuenta, porque depende de las instalaciones, ¿vale? Ejemplos y casos de éxito. ¿Dónde podemos meter un LPR? Un LPR lo podemos meter incluso en un túnel de lavado. ¿Para qué? Para evitar el fraude, ¿vale? Igual que hemos visto que a la entrada de un parking podemos esperar a levantar la barrera y grabar el vehículo en alta definición, en un túnel de lavado también, ¿vale? En la entrada y en la salida le podemos hacer que espere el vehículo, le grabamos el antes y el después y podemos evitar temas de fraude. LPR en población, en casos de altas velocidades y demás, lo suyo es utilizar cámaras industriales, ¿vale? Normalmente son de este tipo, son unas cámaras con unos sensores brutales y con los focos estroboscópicos, ¿bien? Tenemos alguna instalación hecha con hasta 150, 180 kilómetros por hora, ¿vale? Depende de las condiciones de la escena, que lo sepáis. También, un caso de éxito del que estamos bastante orgullosos, creo que es el tercer año, bueno, el año pasado fue el segundo y este año a ver cómo va la cosa. Controlamos los accesos al Rocío, ¿vale? Son, el año pasado, si no recuerdo mal, ya eran 16 cámaras, centralización en un servidor, creación automática de la base de datos, más de 300 vehículos a la hora y más de 15.000 vehículos registrados, ¿vale? En cuanto a CANS también ha volcado su confianza en nosotros. Tenemos aplicaciones de LPR para cámaras que no tienen reconocimiento de matrículas, como ya hemos comentado a lo largo de la presentación. Tenemos un alto porcentaje de eficiencia y también tenemos la grabación de alta calidad para precisamente el ver cómo todos cada uno de los báculos, ¿vale? Cumple su función. Y la integración con software de gestión de vídeos, ¿vale? También eso es interesante. En Salamanca, también lo hemos hablado, para conceder el acceso al casco histórico tenemos también un sistema que está
vinculado con la policía, tenemos un portal de acceso del ciudadano en el que tú puedes darte de alta para decirle a la policía, oye, necesito entrar aquí de tal hora, tal día, porque tengo que hacer una mudanza, tengo que ir a por mi abuela que no puede salir, ¿vale? Ya está, ese tipo de cosas. También es verdad que se tiene un sistema de sancionamiento automático, ¿vale? Precisamente porque estamos en colaboración con el cuerpo de policía y tenemos esa integración especial. ¿A qué me refiero con estos casos de éxito? Que vosotros podéis enfrentaros a un proyecto en el que sea necesario algo por el estilo. Ya no solo estamos hablando del EPR para gestionar un parking, ya no solo estamos hablando para abrir la puerta del garaje de mi cliente, no, estamos hablando de soluciones mucho más grandes en las, perdón, en la que podemos meter EPR, ¿vale? Bueno, y estos serían los casos prácticos, pero ahora mismo ya no nos va a dar tiempo como se hace, pero prácticamente lo hemos estado repasando, ¿vale? Creación de listas, cuando se detecte un vehículo que quiero hacer, cómo puedo añadir un vehículo y que se elimine en una determinada fecha, cómo se crea un parking, ¿vale? Y mandar un email cuando se detecte un coche rodando, ¿vale? Por mi parte ya está. Creo que no nos hemos ido mucho de tiempo y si nos hemos ido mucho de tiempo espero que esta demora haya sido fructífera, ¿vale? Y nada, si alguno quiere hacer algún comentario más o lo que sea, alguna duda, algo que no haya quedado claro o lo que sea, pues que me lo comente, ¿vale? Si es algo rápido lo podemos hacer por aquí, creo yo, y si no, pues podemos hacerlo a través del correo, ¿vale? Como veréis. Marcos. Sí. Hola, muy buena. Mira, soy Diego, soy Diego. soy Baidema, es que Mariluz nos ha tenido que dejar, que empezábamos otro curso hace unos minutos. Vale. Nada, simplemente agradecerte la formación, tanto a ti como a todos los asistentes. Espero que bueno, pues que os haya ayudado a pasar este afinamiento que tenemos. Sí. Y poca cosa más, simplemente, pues eso, como comentaba, agradeceroslo a todos y nada, muchas gracias. Nada, Diego, gracias a vosotros y bueno, que espero que a todos los asistentes les haya servido de algo, les haya parecido interesante. A aquellos que conocieran la solución, que hayan podido repasar o reforzar los conocimientos, y a los que no, pues espero que bueno, pues que podamos seguir manteniendo el contacto y repasar lo que queráis, ¿vale? Estamos a vuestra disposición, lo que necesitéis aquí estamos. Gracias por vuestra asistencia y nada, que espero que tengáis buen día a todos. Venga, pues muchas gracias a todos. Venga, gracias. Hasta luego.